especialmente a las mamás que están acá presentes. Qué bendición tener una mamá. Estela contaba, ya no tenía la suya, y unos cuantos más que estamos acá ya no tenemos la nuestra. Pero de alguna manera la mamá siempre sigue trabajando en el corazón de los hijos, aun cuando ya no esté. Yo tuve la mejor mamá. Yo también. Gracias. Sí. Gracias a Dios. La mía era la mejor, Jorge. Sí, sí. Y cada uno debe decir eso, me parece, ¿no? Pero yo lo siento así. Y tengo mucha gratitud a Dios por la madre que me dio. Cuando nosotros vinimos de España para acá, era una situación así de mucho trabajo para la familia. Pero cuando yo vine con 10 años de edad y a los 11 años, mamá ya estaba trabajando en General Electric, en la fábrica, y vivíamos en la Comercial, y la fábrica estaba allí en Camino Maldonado, los que la conocieron. Y mamá tuvo la habilidad de ocuparse de nosotros, los hijos, de una manera especial, aún sin estar en casa, ¿no? Porque nos ponía tareas de lectura de la palabra y después había que compartir con ella lo que habíamos leído. Y en esos 11 años a mí me mandó leer la historia de José en Génesis. Les aseguro que me cautivó eso. Yo no era convertido, yo me convertí casi a los 17, pero esa lectura, ese ejemplo, esa vida de José a un preadolescente así lo atrapa, y realmente no me olvido de esas lecturas. Muchas veces más he leído esa historia, y muchas veces más, si el Señor me permite, lo voy a seguir haciendo, porque es algo muy precioso que no pierde valor ni vigencia en la palabra del Señor. Así que, queridas madres, ustedes tienen un rol muy especial porque tienen una mayor cercanía con los hijos que lo que normalmente tenemos los padres. La palabra enseña que los padres debemos ser sacerdotes en el hogar, pero es la madre la que tiene el privilegio de estar ahí más cerca de sus hijos y de hablarles al corazón de una manera que Dios va a bendecir mucho en la vida de esos hijos. Allí en el libro de Isaías dice: ¿podrá la madre olvidarse del fruto de su vientre? Y seguramente que las mamás que están acá dirán: no pueden olvidarse de eso. Pero el Señor dice: aunque ella olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Y tenemos ese amor tan precioso, el amor de Dios, que muchas veces se manifiesta en nuestras vidas a través del amor de una madre. Vamos a ir esta mañana otra vez a Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versículo 1. Si lo tienen, está por la mitad del Antiguo Testamento, antes de los Salmos, antes de Job, por ahí nomás. Leemos entonces: cuando llegó el 7º mes y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Colocaron el altar firme sobre su base, porque tenían miedo de la gente de la región, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Los holocaustos
de la mañana y de la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cotidianos, según el rito de cada día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, aunque los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Un versículo muy conocido ahora, Romanos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Hasta aquí nomás, hermanos, la lectura de la palabra del Señor, y deseamos que el Señor añada su bendición y nos hable por medio de su palabra a todos nosotros. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Si necesitamos ese toque sobre nuestras vidas de la bendita palabra de Dios. Hace algunos domingos atrás, más exactamente el domingo 8 de abril, estuvimos viendo este mismo pasaje de Esdras, capítulo 3, como un ejemplo de cómo hacer la obra de Dios. Y estuvimos pensando que la obra del Señor es un trabajo de unidad, un trabajo que requiere la unidad. Y vimos el precioso ejemplo del pueblo de Israel, en este caso, que estaban unidos, completamente unidos, dice, como un solo hombre. Sentían todo lo mismo y estaban reunidos. Se juntó toda la congregación en Jerusalén el primer día del mes séptimo, porque ese día era un día de una convocatoria especial. Y además eran como un solo hombre a la hora de empezar a trabajar. Y sin duda, hermanos, que ese es un ejemplo precioso para nosotros. Tenemos que dejar toda cosa que pretenda hacer brecha entre los hijos de Dios, tenemos que quitarla y tenemos que darnos cuenta que el plan de Dios es que nosotros, como iglesia del Señor también, es que funcionemos como un solo hombre, como un solo ser que se mueve dirigido por la voluntad de Dios. El Señor Jesús oró por esto. En esa oración tan especial de Juan capítulo 17, en el versículo 21 el Señor dice que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos recuerda que el Espíritu Santo produce esa unidad de un cuerpo que es la iglesia. Cuando una persona se convierte, el Espíritu introduce a esa persona o lo bautiza, como dice allí, en ese cuerpo donde estamos toda clase de personas. Allí dice tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso después, más adelante, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 3, el apóstol aconseja a los hermanos que sean solícitos, cuidadosos, de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es un mandamiento del Señor para todos nosotros. Debemos ser solícitos, debemos ser cuidadosos de lo que decimos, de lo que hacemos, para que eso no interfiera en lo que es la unidad del pueblo de Dios. Es un mandamiento del Señor. De esa manera, hermanos, es que la obra del Señor va a avanzar. De esa manera es que podemos hacer la obra de Dios y que debemos hacerla.
Porque estas cosas no están planteadas como si nos gusta o no nos gusta, si queremos o no queremos. Dios dice, las cosas son así y a nosotros lo que nos resta hacer es obedecer lo que el Señor ha mandado. Y que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos tener un testimonio en este lugar donde todos funcionamos en esa unidad y marchamos adelante como un solo hombre, como leímos acá en este pasaje. La segunda cosa que vamos a ver en este capítulo 3, que es muy importante también, yo pensaba que Elías me iba a sacar el mensaje ya, es el altar levantado. Leímos ahí estos versículos y cuando el pueblo era el primer remanente que había vuelto allí a Jerusalén. Ellos estaban cautivos, habían sido llevados por Nabucodonosor, toda la nación, cautivos a Babilonia. Y estaban allí y Dios empezó a obrar para que su pueblo empezara a volver. Habían pasado los 70 años que Dios había establecido para ese cautiverio. Entonces, ahora Dios iba a usar nada menos que al emperador Ciro para que fuera el promotor del regreso de los israelitas a su lugar. Y empezaron a regresar y tenemos la descripción de tres grupos distintos. El primero que vinieron a cargo de Zorobabel, el gobernador, y que venía Jesúa, el sumo sacerdote y sus hermanos, los sacerdotes. Todo ese remanente fue el primero. El segundo vino con Esdras y el tercero vino con Nehemías. Pero cuando llegaron allí empezaron a ubicarse en sus lugares y empezaron a reconstruir todo. Todo había sido derribado y cuando ya estaban establecidos llegó ese día. Llegó el primer día del mes séptimo y el pueblo se juntó como un solo hombre allí en Jerusalén. Y el versículo 2 nos dice, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito. Y sigue hablando en el versículo 3 y dice que colocaron el altar firme sobre su base y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos de la mañana y de la tarde. Y ahí sigue esos versículos siguientes, sigue la descripción de toda la celebración que fue 7 días completos de una celebración continua para el pueblo de Dios. Qué buen comienzo, hermanos, para este remanente de judíos que había regresado. Habían sido llevados cautivos a Babilonia por causa del pecado, pero ahora estaban volviendo y estaban buscando a Dios. Estaban tratando como pueblo, que eran todavía una parte del pueblo, pero los que estaban allí, de alinearse a la voluntad de Dios, de andar en el camino que Dios había establecido para ellos. Eso fue el primer día del mes séptimo. Y ese día, el primero del mes séptimo, era un día de una fiesta especial conocida en varios pasajes de la Escritura como la fiesta de las trompetas o en algunos casos del shofar, el cuerno que tocaban los judíos porque no tenían trompetas metálicas en ese momento allí, pero se conoce como la fiesta de las trompetas. Y ese día el pueblo de Israel, los que habían regresado, necesitaban, como nos decía Elías al principio, levantar el altar de Dios nuevamente. Era un día que necesitaban el altar para ofrecer los sacrificios que querían ofrecer a Dios. Dios había mandado que se hicieran determinados sacrificios, ya mencionamos en Levítico 23, pero también en Números 29, del 1 al 5, está hablando allí directamente al pueblo de Dios
todos los sacrificios en los cuales ellos tenían que participar. No era solamente cuestión de los sacerdotes, sino que era algo para toda la nación y todo el pueblo tenía que estar en esa celebración. Ahora, no podían hacer eso, lo que estaban reunidos por una motivación especial, pero no podían hacer eso que venían a hacer sin el altar. Entonces la primera cosa que tuvieron que hacer fue levantar el altar. Y nos damos cuenta, hermanos, de la importancia del altar, porque ellos querían acercarse a Dios, ellos estaban de vuelta en su lugar por la gracia de Dios, pero sin altar no podían acercarse a Dios, sin altar no podían ofrecer esos sacrificios que Dios les había mandado. En otras palabras, sin altar no había culto a Dios. Creían en Dios, Dios era su Dios, sin embargo no podían tener una celebración si no tenían el altar. Y vemos, hermanos, que el altar en Israel era un símbolo de la devoción a Dios, un símbolo de la plena comunión con Dios. Allí en el altar, si había pecado se había arreglado, pero en el altar era un lugar de comunión con el Señor, un lugar de limpieza, un lugar de devoción. En la Biblia hay algunos ejemplos y vamos a pensar en uno de ellos, el ejemplo de Abraham. Abraham fue un peregrino. Dice la palabra de Dios que Dios lo llamó y él salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, pero confiando en Dios. Y este ejemplo es interesante porque Abraham vivió unos 1460 años antes de este otro hecho que estamos considerando en Esdras, o sea que es bastante anterior. Y allí en Génesis capítulo 12, si lo quieren buscar, si no yo se los leo, en Génesis capítulo 12 tenemos a Abraham llegando después de un viaje muy largo desde Ur. Sabemos que en primer lugar viajó con su padre y fueron hasta Harán y allí se detuvieron. Pero cuando murió el papá de Abraham, Taré, Abraham siguió su camino hasta el lugar que Dios quería que fuera. Y cuando estaba en Siquem, dice en el versículo 7 del capítulo 12 de Génesis, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Y en este primer relato vamos a ir viendo que Abraham supo ser un hombre de altar, un hombre de levantar un altar a Dios, de tener un altar para acercarse a Dios. Versículo 8. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová. Otra vez, se cambia de lugar, se radica, se ubica en otro sitio, ubica su carpa, su tienda en ese sitio. Y la primera cosa que hace es levantar un altar a Jehová. Es tener ese instrumento que le permitía la plena comunión con Dios, la plena relación con Dios, que le permitía acercarse a Dios y adorar a Dios. En el capítulo 13, un poquito más adelante, nos dice en el versículo 4 del 13, en este relato es cuando ya Abraham había ido a Egipto y cuando es echado, expulsado de Egipto, una vergüenza para la vida de Abraham, él volvió al último lugar
donde había levantado un altar a Dios. Dice el versículo 4 que volvió al lugar del altar que antes había edificado e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y también un poco más adelante, en el versículo 18 de este capítulo 3, dice: así pues, Abraham levantó su tienda y se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Alguien dijo: Abraham nunca edificó una casa, pero edificó muchos altares a Dios. Cuando se iba cambiando de lugar, iba edificando un nuevo altar, un altar de piedras, donde él ofrecía sus sacrificios a Dios, donde él tenía comunión con Dios. Y el altar en la vida de Abraham señala los tiempos de bendición. Hay otros relatos que no los leímos, pero que los conocemos en la vida de Abraham, cuando no fueron tiempos de bendición. Y esto es como una figura de la vida cristiana. En la vida cristiana a veces parece que tocamos el cielo con las manos, pero otras veces no es así. A veces parece que nos estamos más bien hundiendo en el infierno. Sabemos que el infierno no es un lugar para un hijo de Dios, pero a veces caemos muy bajo. Y eso pasó en la vida de Abraham. Allí, al final del capítulo 12, cuenta cómo Abraham fue a Egipto y como entró en aquel lugar. No era el lugar que Dios le había mandado ir, salió del lugar que Dios le había mandado y se fue a Egipto buscando cosas mejores. Y entró allí en Egipto con mentiras. Y claro, tenía la dicha de tener una esposa muy hermosa. Sara era muy hermosa. Entonces, él, en lugar de pensar en defender a su esposa, él pensó en defender su pellejo. Y entró a mentir. Dice: no es mi mujer, es mi hermana. No, vengo con ella, pero es mi hermana. Y bueno, sabemos lo que pasó, que Faraón la iba a tomar por esposa, pero Dios en su misericordia no permitió eso y le habló a Faraón, y fue cuando Faraón lo expulsa a Abraham. Por favor, ¿qué clase de hombre es este que hace estas cosas? Es que, hermanos, cuando no hay altar, no hay devoción. Y cuando no hay devoción al Señor, somos un peligro. Yo no digo que tú sos un peligro, digo que yo soy. Y digo que el enemigo está al acecho para ver si me puede ver derrumbado y tirado por el piso. Por eso es muy, muy importante que miremos este ejemplo del altar. Otra experiencia muy parecida también con otro rey, con el rey Abimelech de Gerar. Algunos dicen Gerar, pero como yo soy español, leo la G como G, de Gerar. Y también Abraham fue a ese lugar, a ese reino, y con la misma historia. A veces somos así, ¿vieron? No le alcanzó esa experiencia negativa de Egipto, esa vergüenza, el hecho de ser expulsado, ser echado del país por esas mentiras, que la volvió a repetir. Bueno, se dice que el hombre, el ser humano, es el único animal que tropieza 2 veces, 3 y 4 con la misma piedra. Y fue Abraham y hizo lo mismo. Pero fueron tiempos malos para Abraham, cuando él no tenía altar. El altar en la vida de Abraham significó mucho. Y significó también mucha demanda. Nosotros sabemos allí, en el capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, que lo sacrifique. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham levantó el altar. Levantó el altar, acomodó la leña, acostó el hijo sobre la leña y lo iba a matar. A veces, hermanos, parece que los tiempos difíciles
que Dios no está y que nos va mal por eso. Pero a veces esos tiempos difíciles son los que nos permiten conocer de una manera especial al Señor, como no lo podemos conocer de otra manera. Hace años nuestra hija nos había regalado, le había, mejor dicho, regalado a Élida un pequeño póster que había comprado en CLC, que decía: el sufrimiento nunca será sin sentido si lo aceptas con las palabras sí, Padre. Y Abraham fue lo que hizo. Cuando Dios le pidió ese sacrificio tan grande, que sacrificara a su hijo en el altar, Abraham aceptó eso. Y por fe levantó el altar y por fe ofreció a su hijo. Dios no permitió, cuando Abraham levantó su mano para matar a su hijo, Dios impidió eso. Pero esa experiencia fue una experiencia muy profunda que marcó a Abraham de una manera especial. Las experiencias negativas no nos van a marcar en forma positiva, pero las circunstancias difíciles que el Señor permite en nuestra vida y que podemos vivirlas con Él, en comunión con Él, con el altar levantado, es así. Son marcas benditas que van a quedar en nosotros, que nos van a ayudar, que nos van a servir, que nos van a frenar muchas veces, que nos van a empujar en otras veces, pero siempre en relación a la voluntad del Señor, porque esas experiencias nos permiten conocer a Dios de una manera especial, como no habíamos podido conocerlo antes. Esas experiencias, en el caso de Abraham, esa experiencia tan difícil hizo que su fe, su confianza en Dios se afirmara, que creciera, que fuera mayor. Y entonces, aunque parecía algo muy difícil, fue una experiencia de mucha bendición. Fueron años de prueba, pero años de bendición. Años de reafirmar la relación y el andar con Dios como la cosa mejor. Y hermanos, nosotros necesitamos esos años. Necesitamos esas experiencias, que no hay mejor cosa que andar en comunión con Dios. No hay mejor cosa que vivir en relación con Él. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículo 10, del 10 al 15 habla de esto, pero nos dice en primer lugar que tenemos un altar. Los cristianos tenemos un altar. En segundo lugar nos alienta y dice: así que, ya que tenemos un altar, ofrezcamos siempre a Dios, por medio del Señor Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y es necesario, hermanos, que nosotros hagamos esto, que seamos conscientes que la devoción en nosotros es algo que debe crecer, es algo que debe desarrollarse, es algo que debe manifestarse en la presencia misma del Señor. Y hay tres aspectos específicos, prácticos, en que debemos mostrar nuestra devoción a Dios a través del altar levantado. Porque podemos ser creyentes que vivan con un altar levantado, pero Dios quiere que vivamos con el altar levantado, como vimos en el caso de Abraham. Y Dios quiere que nosotros mostremos nuestra devoción en estas tres cosas. La primera es nuestro altar personal, es nuestra relación personal con Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios y tenemos ese privilegio, esa dicha, esa bendición de tener esa relación con Dios. Y en nuestro altar personal, hermanos, es muy importante el lugar que yo le doy a Dios en mi vida. ¿Qué es Dios para mí? ¿Qué lugar ocupa? ¿En qué puesto está? ¿Es lo primero como debe ser? ¿Dios está primero en mi vida o hay otras cosas que están primero? Lamentablemente
en muchos casos. Hay muchas cosas que están antes y Dios está siempre relegado a un segundo lugar, pero no es lo que Dios quiere, no es el plan de Dios, no es la bendición para el creyente, porque el creyente que no tiene a Dios en primer lugar y pone otras cosas en ese lugar, esas otras cosas van a ir enfriando su corazón en su relación con el Señor. Entonces es importante que cada uno de nosotros examinemos delante del Señor cómo está mi relación con Él, cómo está mi altar personal. ¿Está edificado? ¿Está en condiciones? ¿O está derrumbado? ¿O está destruido? Hay que arreglarlo. ¿Qué hay que hacer? Pero es una cuestión personal de cada uno, pero nosotros debemos pensar cómo está el altar personal mío. En segundo lugar, otro altar que debe manifestarse entre los creyentes es el altar familiar. El altar familiar. Hoy se ha perdido mucho eso, pero qué bendición es cuando en la familia hay un tiempo para leer la palabra de Dios, para orar en familia. Qué bendición poder hacerlo con los hijos. Qué bendición que tenemos en algunos casos que hemos tenido de ser padres creyentes y poder los dos juntos estar teniendo este culto familiar, este altar familiar, y tener un momento del día en el cual se va a leer la palabra de Dios y se va a orar. Esto es una cuestión de disciplina, de orden, pero es algo tan sencillo como lo que hacemos para comer. Nunca nos olvidamos de desayunar, no nos olvidamos de almorzar, ni nos olvidamos de cenar. ¿Por qué no buscamos un momento en que como familia podemos estar con el Señor? Cantar al Señor, siempre recuerdo con los hijos chicos, era un tiempo de canto, un tiempo de leer la palabra y un tiempo de orar. Y ese es un altar que hoy en día está muy descuidado en la familia cristiana. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio y la bendición de poder levantar ese altar, levantar esa devoción familiar y glorificar a Dios de esa manera. Primero el altar personal, segundo el altar familiar y tercero el altar congregacional. ¿Cómo es mi participación en la iglesia? ¿Qué es la iglesia para mí? ¿Por qué vengo a la iglesia? Bueno, vengo a la iglesia porque es algo que Dios estableció, es algo que Dios me manda a mí. Yo tengo que obedecer al Señor viniendo a la iglesia, reunirme con mis hermanos en Cristo. La iglesia tiene un diseño divino, no es invento de ningún hombre. Las divisiones que hay en la iglesia sí son inventos de hombres. Hay pentecostales, bautistas, hermanos libres y otros. Eso es una factura humana, no le hagamos caso a nada de eso. Pero la iglesia es una sola cosa. Y la iglesia, la congregación local, debe ser expresión de esa una sola cosa, que es la iglesia de Cristo. Y es mi deber y mi responsabilidad reunirme cuando la iglesia se reúne. ¿Cómo está el altar congregacional? ¿Por qué los miércoles somos pocos? ¿Por qué en otros momentos que nos reunimos para cosas faltan muchos hermanos? Bueno, es cuestión de las prioridades, pero es cuestión también que nos demos cuenta que hay un altar ahí donde nosotros podemos cultivar la relación con Dios y que Dios ha provisto la iglesia para bendecirnos a cada uno de nosotros. Necesitamos la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por los hermanos que tienen defectos igual que yo los tengo. Porque ninguno en la iglesia somos perfectos, solo el Señor. Pero qué bendición es que el culto, el altar congregacional esté en las debidas condiciones. Que ya sea hablando, cantando, orando, en silencio, mi corazón esté involucrado en la iglesia, en la congregación del Señor. Porque eso va a expresar también de una manera especial mi devoción a Él. Hagámonos esa pregunta, hermano. ¿Cómo está mi altar? En lo personal,
en lo familiar y en lo congregacional. Ahora, es muy claro en la palabra que sin altar no puede haber servicio a Dios. Puede haber mucho activismo, pero si no hay altar, no hay servicio a Dios. Es imprescindible el altar. Cuando el apóstol Pedro perdió la visión del altar, él le dijo a los otros compañeros, a los otros discípulos: me voy a pescar. Hacía un rato nomás, un poquito de tiempo, Pedro había dicho que él se la iba a jugar por el Señor, que aunque todos lo abandonaran, él iba a estar. Pero muy pronto se olvidó de esas promesas. Y los seres humanos somos así. Prometemos cosas a Dios y después nos olvidamos con mucha facilidad. Miren que digo somos, me incluyo, no piensen que estoy hablando para otros, pero estamos hablando de nuestra condición. Y lo peor, que muchas veces un mal ejemplo arrastra a otros. No solo Pedro se fue a pescar, no salió Pedro con su cañita o con su barquita él solo, sino que los demás dijeron: bueno, nosotros también vamos contigo, nos vamos todos de pesca. Y se fueron de pesca. ¿Y qué dice la palabra? Aquella noche no pescaron nada, no había pesca para ellos. Menos mal que la gracia y la misericordia de Dios estaba ahí, porque cuando estaba aclarando y ellos todavía estaban sacando las cosas de la barca, allí en la playa había un extraño, y era el Señor Jesús. Era el Señor Jesús que venía para sacarlos de esa actitud tan negativa y para recordarles que había un lugar de relación, un altar espiritual donde Él los quería bendecir a todos ellos. Que amanecer bendito, aquel amanecer allí, unos con el fracaso total, pero el otro con una bendición total para ellos. Después de ese encuentro con el Señor todo cambió, porque cuando el Señor le dijo: ¿qué tienen para comer? Ellos dijeron: nada, ni un pescadito tenían, ni un pececito. Y el Señor le dice: bueno, vayan, tienen la red, y les dio las indicaciones. Y según los que saben de pesca, eran indicaciones totalmente contrarias al buen funcionamiento de un trabajo de pesca. Pero cuando el Señor dice algo, el Señor sabe lo que dice, y las redes se llenaron de peces. Y no solamente se llenaron, sino que se hicieron fuertes, porque dice que eran tantos peces grandes, 153, y que a pesar de tantos peces, las redes no se rompían, aguantaron, porque el Señor había mandado hacer eso, y ahí estaba la bendición del Señor. Y con eso se recuperó la comunión con el Señor, y se recuperó el altar en la vida de Pedro, se recuperó la devoción de su corazón al Señor. ¿Y qué pasó con Pedro? Fue el hombre que Dios usó de una manera impresionante en los días siguientes. No allá dentro de muchos años, no, en poquito tiempo, era Pedro el hombre que Dios estaba levantando en medio de los discípulos para predicar el Evangelio con todo poder y ganar a muchos para Cristo. ¿Por qué? Porque el altar se había recuperado. La devoción al Señor había vuelto a su lugar. Había dejado la pesca, no le interesaba ahora la pesca. Ahora estaba en los planes y los propósitos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Mirar cómo está nuestro altar. En el primer libro de Reyes, especialmente en el capítulo 18, allí nos cuenta un tiempo muy oscuro para el pueblo de Israel. Y era muy mala la situación, y los Baales habían entrado a predominar dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que pasaba? El altar de Dios, ¿cómo estaba? Estaba arruinado. No estaba levantado, no estaba en funcionamiento. El altar estaba arruinado. Pero Dios tenía un hombre con fallas,
Un hombre que muchas veces es puesto como ejemplo de alguien depresivo, Elías. Y Elías fue el hombre que Dios usó para arreglar ese altar, levantar ese altar del Señor que estaba arruinado y hacer una obra tremenda de fe en el Señor, de confianza en el Señor, que trajo gloria para Dios y bendición para el pueblo. Cuando el altar estaba hecho y se pusieron los sacrificios encima, Elías mandó que echaran agua, y echaron agua, baldes de agua, sobre todo aquellos, mojaron todo, y dice, no, más agua, porque va a descender fuego del cielo que va a quemar todo eso. Y así fue. ¿Por qué? Porque el altar había sido arreglado. Elías puso en orden aquello como que estaba mal, y la victoria llegó al pueblo del Señor de una forma maravillosa. Hermanos, hay un precio para pagar en la vida cristiana, que es nuestra devoción al Señor. Si eso no está bien, ninguna otra cosa va a andar bien. Y es bueno que este ejemplo que tenemos en las Escrituras del pueblo de Dios nos sirva hoy para hacer un autoexamen, mirarnos a nosotros mismos. No es cuestión de mirar a los demás. Mirar a los demás es muy fácil. Y ya estuvimos pensando el miércoles que es muy fácil ver una pajita en el ojo ajeno y no ver tremenda paja, tremenda viga en el nuestro. Y bueno, tenemos que buscar la ayuda del Señor para ponernos en línea con el Señor en nuestra devoción, en nuestra manera de pensar, de actuar, de movernos, y la victoria, así como llegó para los discípulos, así como llegó para Abraham, así como llegó para Elías, va a llegar también para nosotros. ¿Queremos servir a Dios? Estoy seguro que sí, que todos queremos servir a Dios. Es necesario que nuestro altar esté levantado. Por eso leímos Romanos 12:1. Allí 12:1 no se menciona el altar, pero está completamente la idea del altar. Y el apóstol dice, les ruego por las misericordias de Dios, un ruego muy sentido, profundo, les ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y ese es el llamado de Dios para nosotros, hermanos. Hoy nosotros tenemos que revisar nuestra vida y mirar cómo estamos delante del Señor. Esto no quiere ser un dedo acusador, pero quiere llamarnos a invitarnos a cada uno de nosotros, a mí también, a todos nosotros, que miremos cómo está nuestra vida y que nos pongamos en sintonía con el Señor. Si hay cosas que están haciendo interferencia, que saquemos esas cosas. Que tengamos la mirada puesta en aquel en quien la palabra de Dios nos dice que debe estar, en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Y puestos los ojos en Él, podamos seguirle, servirle, honrarle y glorificarle con una devoción sincera, genuina, auténtica, como Dios espera de todos nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para que podamos hacer como los judíos en aquel primer día del mes séptimo. Podamos levantar el altar. Si no está levantado, levantarlo y podamos ofrecer al Señor el sacrificio de nuestras vidas, como el apóstol Pablo nos dice en este versículo de Romanos 12:1. El Señor le bendiga, que así sea. Gracias, Enrique. Qué bueno que es Dios siempre hablándonos. Que podamos en esta semana experimentar
y poner en práctica la palabra que recibimos de parte del Señor en este día. Amén. Para terminar, cantemos Te daré lo mejor. Y como veíamos en Romanos, presentamos nosotros como sacrificio vivo, donde dice coronas, vamos a decir personas. Vamos a presentarnos nosotros delante del altar del Señor. Amén. Les invito a ponerse de pie. Estamos ahí con el eco. Pueden saludar a su hermano que está a su lado. Estamos despedidos.